Buenas tardes, abogado. Estamos aquí para iniciar una pequeña entrevista acerca de la mediación como uno de los métodos alternativos de solución de conflictos, y me parece muy importante empezar preguntándole qué es la mediación. Bueno, tenemos que ver entre mediación, arbitraje y mediación. Hay una ley desde el año 2006, fue codificada en el 2015, posteriormente en el 2018 es la que está vigente. La ley tiene dos partes: el arbitraje, que va del artículo 1 al artículo 42, y el artículo 43 hacia adelante, posterior a lo que es la mediación. Entonces, la mediación es un proceso voluntario y confidencial en el cual un tercero imparcial, conocido como mediador, facilita la comunicación y la negociación entre las partes involucradas en un conflicto con el objetivo de llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. El arbitraje y la mediación son soluciones alternativas de conflicto. El mediador no es un árbitro. La diferencia esencial es que el arbitraje es de hechos actuales o en prevención de posibles conflictos que se pueden presentar en el futuro. Y es manejado por un tribunal o puede ser negociado por una persona calificada para ese efecto como árbitro. Puede ser un tribunal de arbitraje o por un árbitro previamente calificado. El mediador puede ser árbitro cuando llegamos a una solución de conflicto, que podríamos decir unos tipos de solución de conflicto, que es árbitro mediador. Por ejemplo, en una mediación llegamos nosotros a una serie de problemas, llegamos a acuerdos, pero hay acuerdos que no están considerados. Entonces, esos acuerdos que no están considerados en el acta final pueden cambiar a un arbitraje. ¿Sí? Ya, y para usted, ¿qué nos puede indicar en qué materia puede usted aplicar la mediación? Bueno, la mediación normalmente se lo está aplicando en materia de familia, en cosas personales, en cualquier conflicto personal que uno tiene lo puede aplicar la mediación previo acuerdo con un mediador para que pueda solucionar el problema. Ya, ¿y usted me puede indicar algún ejemplo de la mediación en alguna materia conocida para usted? En el aspecto civil, el juez puede definir y llamar a una mediación mediante un mediador, ¿no? Estas mediaciones son muy difíciles que se den, porque normalmente cuando uno entró ya al aspecto judicial, espera que en las audiencias le den la razón en el caso, ¿no? Me tocó asistir a una mediación en cuanto a una posesión y no se llegó a ningún acuerdo. Yo, en el área que más tengo, que es el derecho administrativo y aduanero, no se da. Por ejemplo, en el área aduanera es un acto administrativo que no se da en el tipo de mediación. Lo que sí se da la mediación es cuando hago yo el comercio internacional, cuando tengo algún tipo de conflicto con mi proveedor en el exterior, o el exportador ecuatoriano tiene algún tipo de conflicto con su comprador en el exterior. Previamente se han estipulado qué tipo de mediación se va a dar, entonces sí puedo llegar y mediar, pero eso diferenciamos lo que es comercio internacional a lo que es actos administrativos. En este caso aduanero, un acto administrativo generalmente tiene su propia cuerda, por donde se desarrolla. En las entidades públicas puede haber mediación siempre y cuando el máximo representante de la mediación renuncie previamente a cualquier actividad judicial que quiera hacer y se somete a la mediación o al arbitraje previamente establecido. Pero eso solamente son casos puntuales que están debidamente reglamentados por la ley, y vemos. Así, por ejemplo, nosotros vemos de vez en cuando que el Ecuador perdió el arbitraje en el campo Cince de petróleo y que tiene que pagar. Eso fue porque previamente el Ecuador se sometió a este proceso de arbitraje, ¿no?
Previamente tiene que firmarlo antes, no puede ser como la mediación, que yo tengo un conflicto y voy y me presento y llamamos a un tercero, un mediador, para que llegue a una solución. Ok. ¿Cuáles son los efectos legales que tiene un acta de mediación? Se lo viene a hacer como un acto de cosa juzgada. Una vez que debemos calcular que las actas de mediación puede ser total, puede ser parcial o simple y llanamente no hay acta de mediación. Cuando es total, cuando se llega a un acuerdo total, nosotros tenemos como cosa juzgada. Cuando es parcial, como lo había dicho anteriormente, podemos llegar a los puntos que no tuvimos de acuerdo, pasarlos a un árbitro para que él define y decida la acción. Y si no hay acuerdo, simple y llanamente vamos al aspecto judicial si lo queremos hacer. El acta firmada por las partes, por el mediador, tiene caso de cosa juzgada y ya no tiene ningún otro campo legal al cual asistir. Ok. ¿Cuáles considera que son los elementos claves que deben de existir en una mediación? O sea, los elementos claves de una mediación solamente son las confianzas, es la buena fe de las partes para poder llegar a este tipo de mediación, ¿no? Porque nosotros tenemos que ver, muchas veces el mediador lo único que hace es aclarar los aspectos legales a los cuales se deben aplicar, que es una consultoría. Otras veces el mediador llega, si no mal me acuerdo, no es mi campo pero si no mal me acuerdo, hay 7 tipos de mediaciones que se manejan y que cada una tiene su cuerda separada, cómo manejarlo, ¿no? Entonces, principalmente es el de mediación, o si es persona natural, por el Consejo de la Judicatura. En la ley dice las instituciones como Consejo Provincial, Cantonal, de asociaciones de profesionales, cámaras de comercio, etcétera, que están calificadas para calificarse como centros de mediación, y sus integrantes mediadores son plenamente calificados como personas por probas, conocedoras del problema, conocedores de ley, dependiendo de cada área en que se van a negociar. Ahora, en la actualidad, por ejemplo, que todo es telemático, yo puedo hacerlo por medio con el exterior acá, puedo llegar a un tipo de acuerdo. Entonces son diferentes tipos de negociación. Puede existir, o sea, la mediación puede ser mediación por jueces de mediación, ¿no? Y puede ser de diferentes formas, pero principalmente el mediador debe ser una persona proba, conocedor del problema, ¿no? E imparcial, totalmente imparcial. Ok. ¿Y usted nos puede indicar es la ventaja de la mediación frente a la vía judicial? A ver, si yo quiero demandar, tengo que seguir un proceso para demandar, como ustedes conocen. Tengo que presentar la demanda, me la tienen que calificar, después tengo que presentarme para la calificación de la demanda, entonces después tengo que presentarme a audiencia y presentar todas las pruebas. Un largo camino que puede durar algunos años. Por la mediación se evitan todo este problema, se llega a un acuerdo, se llama al mediador, el mediador nos escucha a las partes, presentamos nuestros argumentos, y el mediador lo que hace es conocer y inteligenciarnos y ver exactamente, ¿no?, cómo llegan a un acuerdo voluntario, ¿no? El mediador no toma decisiones, ¿no? Por las partes ni emite juicios sobre la situación, ¿no? Entonces, su rol es de facilitador. O sea, el facilitador del diálogo y negociación entre ellas. El mediador no puede imponer soluciones, sino que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo de manera voluntaria. Eso es lo que no hace un mediador, lo que nos está explicando. Lo que no hace un mediador, sí. Okay. ¿Sí? Ya, y usted en la pregunta 8 que le voy a realizar, ¿puede indicarnos en qué lugar podemos realizar una mediación aquí en el Ecuador? Esto está entre los centros de mediación reconocidos por el Consejo de la Judicatura o instituciones privadas autorizadas por ofrecer el servicio. Por ejemplo, aquí en Manta
La Cámara de Comercio está calificada para que sea el centro de mediación, ¿no? Ok. ¿Tiene conocimiento acerca de lo que es un acta de posibilidad de acuerdo? A ver, esto es un documento en el que se refleja que las partes han llegado a un acuerdo durante el proceso de mediación. Este documento puede servir para la elaboración de un acuerdo definitivo, si las partes así lo deciden. Ok. Y para finalizar esta amena entrevista, mi estimado abogado, ¿piensa que la mediación les puede ayudar a usted como abogado a resolver los conflictos que tiene su cliente y por qué? Bueno, yo no me dedico al área civil, yo me dedico al área administrativa y al comercio internacional. En las negociaciones internacionales sí hay esta posibilidad de llegar a una mediación o un arbitraje, principalmente arbitraje-mediación, ¿no? Pero así dentro de mi día a día no se da porque los actos administrativos se manejan de otra forma. Solamente si tengo un contrato administrativo, ahí podríamos llegar a un acuerdo dentro del contrato que nos sometemos al tal o cual comité de arbitraje o de resolución de conflictos, ¿no? Pero en el ámbito aduanero, como digo, hay que distinguir lo que es el ámbito aduanero y lo que es el comercio internacional. El ámbito aduanero ingresa cuando toda mercadería que ingresa al país, cruza la aduana, cae dentro de la potestad aduanera, ¿sí? Y toda mercadería ecuatoriana que entra a una zona primaria aduanera está dentro de la potestad aduanera. El comercio internacional que yo realizo con personas del exterior se manejan de otra forma. Hay tribunales de solución de conflictos, hay tribunales en La Haya, hay tribunales en la comunidad andina, hay tribunales en la comunidad Alari, que son instituciones que uno previamente llegar a un acuerdo comercial o llegar a un contrato, previamente nos sometemos al ámbito de tal o cual institución pero eso no está en el ámbito aduanero, eso está dentro del ámbito de comercio internacional, donde tenemos los tratados comerciales entre países, los tratados entre personas naturales, entre compañías, etcétera, etcétera, donde ingresan una serie de factores como por ejemplo viene la propiedad intelectual, vienen una serie de documentos y factores que es mucho más complejo este tema de mediación y arbitraje, ¿no? Demora muchos años este tipo de mediación y como digo es un área totalmente, está más en el área internacional que mi área más que todo es derecho administrativo, tributario y aduanero, que no entramos en mayor tipo de mediación. Ah, ok, abogado. Es bueno que nos haya explicado ese punto porque como estudiante a veces nos confundimos mucho. Y bueno, esta es toda la entrevista con el abogado máster. Muchas gracias.